En este video vamos a realizar algunos ejemplos más complejos que tienen que ver con todo este tema de regla de la cadena y vamos a involucrar todo lo que hemos visto de derivadas trigonométricas, de funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas y de suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. Entonces, primero, vamos a calcular la derivada de esta composición cuádruple que tenemos acá. Entonces, de nuevo, lo primero que debo reconocer es cuál es la estructura más externa y luego voy yendo poco a poco hacia adentro. Entonces, en este caso, lo más externo es el logaritmo, porque tengo el logaritmo de todo esto que está acá, es decir, es lo más global que encierra a todo lo demás. Luego del logaritmo, lo que le sigue es esta potencia 5, ya que el seno de e a la x al cuadrado más 3x, todo eso está elevado a la potencia 5. Luego, si hay un paso más hacia adentro, voy a tener la función seno, y luego si hay un último paso más adentro, tengo la función exponencial. Y si doy otro paso más adentro, tengo este polinomio x al cuadrado más 3x. Entonces tengo el logaritmo, luego la potencia 5, luego el seno, luego la exponencial y luego este polinomio x al cuadrado. Entonces realmente será una composición quíntuple, ¿no? Ahora que lo pienso bien. Muy bien. Entonces, de nuevo, reconociendo esas estructuras, primero el logaritmo, luego la potencia 5, luego el seno, luego la exponencial, luego el x al cuadrado más 3x, bueno, voy a ir calculando la derivada de cada uno. Entonces, comienzo con la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre la función. Y luego por la derivada del siguiente paso, ¿no? Que sería todo esto, seno de e a la x al cuadrado más 3x elevado a la 5. Entonces, de nuevo, el logaritmo 1 entre toda la función, seno de e a la x al cuadrado más 3x elevado a la 5, por la derivada de lo que está adentro, que es esto. Muy bien, ahora acá, esta estructura, ahora lo más global que tiene es la potencia 5. Entonces eso es lo primero que voy a derivar. Bajo el 5 y le coloco potencia 4 a esto que estaba acá. Y ahora por la derivada de lo que está adentro, que vendría a ser el seno. Entonces, ya hice el logaritmo, 1 entre la función. Ahora viene la derivada de la potencia, que aquí está 5, esta función elevada a la 4. Y ahora por la derivada del seno. Bueno, la derivada del seno es el coseno. Y fíjense que acá estoy haciendo una siguiente simplificación. De nuevo, cuando tengo logaritmo, usualmente va a tener alguna simplificación, ¿no? Y la hago, bueno, simplemente para escribirlo de una manera más sencilla y digamos, no es tan complicada. ¿Cuál fue la simplificación que hice acá? Bueno, que si me doy cuenta, esto que está acá, esta estructura, seno de e a la x al cuadrado más 3x, aparece arriba y aparece abajo también. Y arriba tiene una potencia 4 y abajo tiene una potencia 5. Entonces, de nuevo, esto es igual a que si fuese x a la 4 entre x a la 5, donde como arriba tengo 4 y abajo 5, todos los 4 de arriba se van a ir con 4 de abajo y solo me queda una abajo, y es por eso que acá me aparece simplemente el seno de a la x al cuadrado más 3x. Porque de nuevo, estas 4 las simplifiqué con estas 5 y sobrevivió una abajo. Entonces, simplifico eso, coloco el 5 adelante y me queda que la derivada del seno es el coseno. Y ahora por la derivada de lo que está dentro, que es la exponencial. Entonces, de nuevo, logaritmo, la derivada, 1 entre la función, aquí está. Por la derivada de la potencia, porque esto está elevado a la 5. Ah, bueno, bajo el 5, todo esto a la 4. Simplifiqué un poquito y luego por la derivada del seno, que es el coseno. Ahora por la derivada interna de la exponencial, bueno, la derivada de la exponencial es ella misma. Por eso es que esto se queda igual. Y ahora por la derivada de lo que está más adentro, el último paso, que es la derivada de x al cuadrado más 3x. Entonces la derivada de x al cuadrado más 3x, esto es una potencia, bajo el 2 y le resto 1 al exponente, que quedaría 1. Entonces eso simplemente da 2x.
Y la derivada de 3x, de nuevo, una constante por una función, la constante sale, y la derivada de x es igual a 1, es decir, esto es 2x más 3. Y se quedaría así. Muy bien, siguiente ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la siguiente resta. El coseno del logaritmo de 3x menos la tangente de a la x todo al cuadrado. Entonces, para simplificar un poco, bueno, no simplificar, pero hacerlo un poco más ordenado, vamos a calcular cada derivada por separado, ¿no? Ya que van a dar, digamos, términos bastante largos. Entonces, primero las calculamos por separado. Entonces, primero digo, bueno, voy a calcular la derivada del coseno del logaritmo de 3x. Nuevamente, la estructura de afuera hacia adentro es primero el coseno, que lo engloba todo, luego el logaritmo, que engloba a este pedacito, y luego este pedacito 3x. Entonces, voy de afuera hacia adentro. La derivada del coseno es el menos seno del logaritmo de 3x. De nuevo, la derivada de una función trigonométrica mantiene su mismo argumento por la derivada de lo que está adentro, que es el logaritmo. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 entre la función, 1 entre 3x. Y ahora por la derivada de lo que está más adentro, que es decir, la derivada de 3x, que es 3. Y bueno, este 3 se simplifica con el 3 de abajo y me queda que esto es menos el seno del logaritmo de 3x por 1 entre x. Entonces, nuevamente, la estructura es coseno, logaritmo, 3x. La derivada del coseno, primero el menos seno. Luego la derivada del logaritmo, 1 entre 3x. Y luego la derivada de 3x, que es 3. Y bueno, simplificó alguna cosa sencilla si se puede. Entonces, bueno, vamos a guardar este resultado. Y ahora vamos a calcular la derivada de la tangente de a la x al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué estructura tiene, cuál es la más global. Bueno, la estructura más global es que todo está elevado al cuadrado. Entonces, primero tengo una potencia, lo más externo, luego una tangente y luego la exponencial. Entonces, la derivada de la potencia bajo el 2 y le resto 1 al exponente, que quedaría 1 simplemente, por eso aquí no aparece nada. Recuerden, un número a la 1 es simplemente ese mismo número, o un símbolo a la 1 es simplemente ese símbolo. Entonces, bajo el 2, tangente de a la x, le resto 1, queda la 1. Y ahora por la derivada del siguiente paso más interno, que es la tangente. De nuevo, primera potencia, ya la bajé. Y ahora por el siguiente paso, que es la tangente. Bueno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de e a la x. De nuevo, las derivadas de las funciones trigonométricas mantienen su argumento. Y ahora por la derivada de lo que está adentro, que es e a la x. Bueno, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, de nuevo, la estructura es potencia, función trigonométrica, e a la x. Y derivo en ese orden. Primero la potencia bajo el 2, aquí está. Luego la derivada de la tangente, que es la secante, aquí está, al cuadrado. Y luego la derivada de e a la x, que es e a la x, aquí está. Bueno, ahora vamos a juntar resultados. Entonces, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Es decir, esta derivada menos esta derivada. Por eso es que las calculé aparte. Recuerden que la derivada, la suma y la resta es simplemente la derivada de cada pedacito y bueno, luego lo sumo los restos. Y entonces esto va a ser esto de acá. La derivada del coseno del logaritmo de 3x que nos dio esto, menos la derivada de la tangente de e a la x al cuadrado que nos dio esto. Y se quedaría así. Muy bien, vamos a ver una de multiplicación. Vamos a calcular la derivada de e a la secante de x a la 4 por el logaritmo de la cotangente de 2x. Entonces les recuerdo que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo normal más el primero normal por la derivada del segundo. Entonces, nuevamente vamos a calcular las derivadas por separado y luego las vamos a juntar. Entonces, primero calculo la derivada de e a la secante de x a la 4. Entonces, en este caso, ¿cuál es la estructura más externa? Primero, una exponencial, ya que todo esto está elevado a una exponencial. Luego la secante y luego x a la 4. De nuevo, voy hacia afuera. Exponencial, secante, x a la 4. Entonces calculo la derivada de lo más externo. La derivada de la exponencial es ella misma.
Ahora por la derivada de la secante. La derivada de la secante, de la secante de x a la 4. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Nuevamente manteniendo su mismo argumento. Y ahora por la derivada de x a la 4. Bueno, eso es simplemente 4x a la 3. De nuevo, viendo la estructura exponencial secante x a la 4, tengo la derivada de la exponencial, que es ella misma, la derivada de la secante, que es secante por tangente, por la derivada de x a la 4, que es 4x a la 3. Esto es una potencia, ¿verdad? Baja el 4 y le resté 1 al exponente. Y bueno, simplemente coloco el 4x a la 3 adelante. Muy bien, ahora vamos a calcular la otra derivada, que es el logaritmo de la cotangente de 2x. Entonces esta estructura es logaritmo en lo más externo, luego cotangente y luego 2x. Entonces, la derivada del logaritmo, 1 entre la función. 1 entre lo que está adentro, cotangente de 2x. Pácata. Luego, por la derivada de la cotangente. Bueno, la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado, con el mismo argumento. Y luego por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. Y la derivada de 2x es 2, ya que saco la constante y la derivada de x es 1. 2 por 1 da 2. Y bueno, este menos y este 2 los coloco acá adelante. Porque de nuevo, recuerden, como mencioné al principio del video anterior, que este menos no está elevado al cuadrado. Entonces no es que se va a convertir en positivo, sino que se mantiene en negativo. Muy bien, una vez que tengo... bueno, y acá de nuevo, esto de repente se podría simplificar si lo escribo en términos de seno y coseno, pero no lo vamos a hacer. Entonces, una vez que tengo las derivadas de cada uno, ahora podemos sustituir en esta ecuación, porque necesito las derivadas que las acabo de calcular y las funciones que, bueno, aquí están. Y vamos a sustituir. Entonces digo, bueno, la derivada de f de x va a ser primero la derivada del primer pedacito, la derivada de la e a la secante de x a la 4, que nos dio todo esto, por el segundo normal, es decir, por el logaritmo de la cotangente de 2x. Ahora, más el primero normal, que es e a la secante de x a la 4, por la derivada del logaritmo que le acabamos de calcular, que me da menos 2, todo esto, ¿no? Cotangente de 2x por la cosecante de 2x al cuadrado. Y entonces nuevamente lo dejamos así. Muy bien, finalmente un último ejemplo que va a tener que ver con la división de funciones que están compuestas. Les recuerdo que la derivada de la división es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el que está abajo al cuadrado. Entonces nuevamente vamos a calcular esas derivadas por separado. Comienzo con la derivada del coseno de x a la 5 todo elevado a la 8. Entonces acá la estructura más externa es la potencia 8, ¿no? Ya que todo está elevado a la 8. Entonces tengo potencia 8, luego cosecante, luego x a la 5. Entonces comienzo, la derivada de algo elevado a la 8 es 8 por ese algo elevado a la 7, ¿no? Le resto 1 al exponente. Bajo el exponente, lo pongo al frente 8 y le resto 1 al exponente, que es 7. Por la derivada ahora de lo que está dentro, que es la cosecante de x a la 5. Bueno, la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Por la derivada de x a la 5, que es lo más interno. Ahora la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, bajo el 5 le resto 1 al exponente, 5x a la 4, y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a juntar primero los números, este 5 con este 8 da 40 porque están multiplicados, el menos lo coloco adelante, acá me va a quedar menos 40x a la 4, y acá si se fijan, acá tengo cosecante de x a la 5, y aquí tengo cosecante de x a la 5 7 veces. Es decir, que si la junto, en total me va a dar 8 veces la cosecante de x a la 5. De nuevo, esto sería como tener x por x a la 7. Bueno, bases iguales se suman los exponentes. Acá la base, bueno, es esta cosa rara que se llama la cosecante de x a la 5. Pero como tengo 7 de estas y una de estas y son la misma, bueno, las junto en una sola y me da 8. De nuevo, estas simplificaciones las hago porque son bastante sencillas de ver
más que, bueno, cómo simplifico la cosecante multiplicado por la cotangente, ¿no? Que seguramente se puede simplificar de cierta manera, pero de nuevo no lo vamos a hacer, simplemente las que sean como las más obvias. Entonces en este caso, como me aparece cosecante y cosecante, bueno, las uno en una sola, porque son la misma, y bueno, somos los exponentes y me da 8. Muy bien, y vamos con la derivada del logaritmo del coseno de a a la x. Nuevamente la estructura es logaritmo, luego coseno, luego e a la x. La derivada del logaritmo, 1 entre la función, 1 entre coseno de a la x. Ahora por la derivada de lo que está dentro, que es el coseno de a la x. Bueno, la derivada del coseno es el menos seno de e a la x por la derivada de e a la x, que es ella misma. Y bueno, simplemente el menos lo coloco acá. De nuevo, esto de repente se podría simplificar como la tangente, seno de e a la x entre coseno de e a la x. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, acá simplemente coloqué el e a la x acá adelante, ¿no? O sea, pasé de acá y lo coloqué adelante. Muy bien, y entonces juntando los resultados, me va a quedar eso, ¿no? La derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, y me quedaría todo esto, ¿no? La derivada del primero, que era todo este pedazo, ¿no? Bajamos acá el 8, ¿verdad? La derivada de la cosecante era la cosecante por la cotangente. Cuando sacamos la derivada de x a la 5 salía un 5, por eso se multiplica por el 8 y da menos 40. Es todo esto. La derivada del primero, luego por el de abajo, normal, logaritmo de coseno de a la x, logaritmo de coseno de la x, menos el primero normal, que aquí está, por la derivada del segundo, que es lo que acabamos de calcular, entre lo que está abajo, lo elevo al cuadrado, ¿no? Y eso simplemente lo dejo denotado así, es al cuadrado. Y bueno, lo único que podría hacer, bueno, puedo hacer varias cosas, pero bueno, simplemente que este menos por este menos se convierte en más. Y me quedaría que esta derivada sería todo esto. Todo esto.